Comenzamos entonces la segunda reunión, la segunda sesión de ponencias individuales de este primer día de las 22ª jornadas de pensamiento filosófico de FEPAI, y vamos a escuchar entonces ahora a nuestro colega uruguayo Sebastián Ferreira. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias. El título de la ponencia es La radicalización del sujeto en Yamandú Acosta o el dispositivo del filosofar latinoamericano. Como ustedes saben, Yamandú, bueno, forma parte de nuestro pensamiento más contemporáneo aquí en el Uruguay, junto a Perdón, Ricardo, una Vizcarra. pequeñísima interrupción. Yamandú fue uno de los dos o tres, junto con Carlos Mato, los primeros uruguayos que hace muchos años se sumaron a FEPAI, así que es un gran gusto que ahora estés estudiando su pensamiento. Gracias. Perfecto. Bueno, el presente trabajo tiene por cometido poner de relieve la noción de sujeto que se desprende de los análisis de Acosta desde los años 90 del siglo XX a las más recientes publicaciones, a los efectos de analizar la transformación que sufre la mencionada noción. Corresponde analizar en qué consiste el punto de emergencia para permitirnos integrar en clave de radicalidad el pensamiento, el planteo latinoamericanista de Acosta en una línea de continuidad y discontinuidad con el pensamiento propiamente uruguayo, a partir de ciertas características propuestas que propusieron Arturo Ardau y Mario Zambarino a mediados de los años 70 en el Congreso de Filosofía de Morelia, en el marco de el exilio político que atravesaron por la dictadura cívico-militar que acechó a nuestro país y a gran parte de Sudamérica. Por ello, la idea de radicalización se presenta en retrospectiva histórica, la cual él mismo ha señalado en el pensamiento uruguayo con esos filósofos mencionados. Situación. Nuestra intención corresponde en señalar que los desarrollos de Yamandú Acosta a partir de su registro problemático del sujeto con perspectiva latinoamericana, en lo que entendemos que podríamos ajustar a una suerte de corpus de la filosofía en el Uruguay o del pensamiento uruguayo, como él mismo trabajó en su publicación del año 2010 titulada Pensamiento Uruguayo, la cual supone el registro más importante en términos de historia de la filosofía nacional desde la publicación de Ardao, La filosofía en el Uruguay en el siglo XX de 1956. En segundo lugar, que en nuestro marco de problematización corresponde indicar la noción de dispositivo que forma parte de nuestra interpretación del planteo que ha realizado Acosta. En efecto, tomamos el término de la respuesta que daba Foucault en una entrevista que le realizaran a propósito luego de la publicación de La voluntad de saber en 1976. En dicho trabajo se problematiza el dispositivo de la sexualidad y además aparecen las nociones de biopoder y biopolítica. Sobre el dispositivo, el filósofo francés establece la definición en tres sentidos. Uno, como un problema general por sus elementos en red, discursos, instituciones, enunciados científicos entrelazados. Dos, el encontrar la naturaleza por la cual se estableció esa red de elementos heterogéneos, es decir, discursivos y no discursivos, y cómo es posible su vínculo. Tres, la función estratégica que viene a responder a una urgencia. La práctica del sujeto pasa por esta envoltura, término utilizado por Diego Sardiña, en Orden y Tiempo, en la filosofía de Foucault, en esta envoltura del dispositivo a través de una red de elementos discursivos y no discursivos, es decir, que pasa a totalizar
nuestras prácticas. En tal sentido, observamos que las redes institucionales que envuelven la función discursiva del filosofar latinoamericano como liberador de sí mismo forma parte de esa noción Foucaultiana de dispositivo, la cual puede tejer la red de una filosofía uruguaya. En todo caso, avanzamos en una perspectiva Foucaultiana de problematización de la filosofía del Uruguay, no ya desde un registro arqueológico únicamente, a partir de los archivos que hemos enfatizado en nuestro libro Irradiación de la fenomenología en el Uruguay, sino para sostener que el planteo del dispositivo será central en la comprensión de un corpus de la filosofía uruguaya desde un planteo arqueogenealógico. El sujeto del filosofar latinoamericano. En 1993, Acosta publicó La cuestión del sujeto en el pensamiento de Arturo Ardao. En dicho trabajo aparece reflejado el horizonte de problematización que se manifiesta contra la sentencia muerte del sujeto que figuró en el estructuralismo y postestructuralismo, el cual el profesor vincula al posmodernismo. Las referencias al problema presentado en el título del artículo se ubican en la noción de inteligencia desarrollada por Ardao, la cual Acosta entiende como un aporte central en términos categoriales. En efecto, distintos textos de Ardao desenvuelven la mencionada categoría, a tales efectos de mostrar la radicalización que entendemos que realiza Acosta de la noción de sujeto de la filosofía latinoamericana. Conviene ubicar la cuestión en torno al texto ardoniano, Función actual de la filosofía en Latinoamérica, de 1975, que luego fuera publicado en La inteligencia latinoamericana. El aspecto que aparece en juego en dicho texto corresponde a la cuestión de reactualización de la noción de emancipación mental, que se dirige a una función desenajenante o desalienante de nuestros modos de pensar. De esta manera, Acosta sostiene la importancia de la responsabilidad del sujeto como condición de posibilidad de problematización del contexto latinoamericano, del filosofar, que permite franquear la dependencia. La única posibilidad para la filosofía de no verse sometida a la tendencialidad estructuralmente determinada en América Latina es a través de la constitución de un sujeto del filosofar, que al no limitarse a una autonomía técnica, sino cambiarle su sentido sobre la base de una autonomía espiritual, habrá quedado definido en la acepción más rigurosa de la expresión, como sujeto latinoamericano del filosofar. La función del filosofar latinoamericano, que Acosta desarrollará en el resto de su producción filosófica, desde los artículos y conferencias que compondrán sus libros desde 2005 en adelante, observa esa radicalización del sujeto en relación a las democracias contemporáneas en un contexto de globalización y a manera en que los derechos humanos están en tensión. Observar de qué manera se establece la radicalidad señalada implica dos movimientos. Por un lado, la incorporación de algunas discusiones en el marco de la filosofía latinoamericana, que tienen como marco teórico fuertes algunos elementos presentes en Hinkelhammer y Roy, y un segundo movimiento después de 2008 en que incorpora la noción de transmodernidad de Dussel, que le permitirá desdoblar la cuestión del sujeto en relación con los ejemplos de la transformación del espíritu de las constituciones de Ecuador y Bolivia. Acosta instaura en la discusión del presente siglo la necesidad de establecer la idea del filosofar en Latinoamérica en torno a la noción de sujeto a partir de la relación de democracia y derechos humanos. La primera parte de su libro sobre el sujeto, sobre la cuestión del sujeto, busca conceptualizar la idea
de un sujeto a los efectos de desarrollar en la segunda parte del libro los elementos de la construcción en torno a la democracia y los derechos humanos. Dichos elementos se afincan en la comprensión de la noción de las democracias postdictaduras, teniendo como referencia clave el planteo que realiza Hinckelhammer en torno a lo que se estableció luego de las dictaduras de seguridad nacional. Se inscribe el marco teórico de Hinckelhammer en Democracia y Totalitarismo a partir de las nuevas democracias como salidas de las dictaduras en el Cono Sur, planteándose el imperativo categórico de la política como arte de lo posible. No se debe intentar realizar sociedades imposibles o, dicho positivamente, solamente debe intentarse realizar sociedades posibles. El vínculo democracia y derechos humanos se articula en la noción de un sujeto crítico que pueda ser partícipe en la construcción de una sociedad en la que el crimen no esté legitimado. Esto es como ejemplo de una sociedad estimable. Los 5 primeros trabajos que componen la primera parte de sujeto y democratización responden a la definición de sujeto en el contexto latinoamericano. Dicho contexto se desarrolla como registros contra el discurso, los discursos en torno al clima posmoderno que circulaba en los años 90. Puede verse cómo Acosta retoma elementos abordados por Zambarino y Ardau en relación a la función de la filosofía que ambos filósofos establecieron como elemento fundamental hacia 1975, que corresponde esta cuestión a, digamos, las postdiscusiones o las discusiones que se dieron a partir de la disputa entre Sea y Salazar Bondi, ¿no? de finales de los años 60. En efecto, el elemento que atraviesa los trabajos de los filósofos uruguayos en torno a Letos parecen fuertemente retomados por Yamandú en el presente siglo. La reconstrucción de la totalidad como categoría de análisis y como tarea posible y necesaria para la filosofía latinoamericana implica entonces también la posible y necesaria reconstrucción de la categoría del sujeto. Por tanto, encontramos en esta emergencia del sujeto de la filosofía latinoamericana el efecto de un dispositivo que es productor del sujeto, que Acosta sugiere a partir de la conceptualización de nuestros filósofos nacionales en el exilio, apoyándose en el marco crítico normativo de Hinckelhammer. No sé cómo estoy de tiempo, Celina. ¿Estoy bien? Ok. Entonces, en el tercer capítulo presenta el papel del sujeto de la filosofía latinoamericana en la dominación que puede darse a partir de los sujetos de consumo, sujetos negados en su subjetividad como en su subjetividad. Ahí plantea, al haberse producido un desplazamiento desde la cultura de la producción a la cultura del consumo, en lugar de sujetos que consumen, estamos hoy ante la presencia de un consumo altamente diversificado que produce sujetos. Sujetos producidos por el consumo son sujetos alienados y en esa medida sujetos negados. El consumo altamente diversificado es también fuertemente segmentado, al extremo de que una mayoría creciente queda fuera de las franjas marginales del consumo, y por lo tanto se trata de sujetos que, a diferencia de los anteriores, están negados en su posibilidad de vivir dignamente, quedando compulsivamente constreñidos a condiciones mínimas de sobrevivencia. Cierro cita. Frente a esto, los movimientos sociales como moralidad de emergencia establecen nuevas formas de sujetos de resistencia en torno a la idea de dignidad. A los ojos de Acosta, la producción de determinados tipos de sujetos, como podría suponer en las lecturas de los años 90, producidos por el neoliberalismo y la lógica del consumo, termina negando la condición del sujeto consigo mismo. La condición de los movimientos sociales, en tanto que sujeto de resistencia a condiciones de pauperización, permite una lucha colectiva por condiciones
dignas de vida. El capítulo se cierra con una referencia a la crítica realizada por Santiago Castro Gómez en Crítica de la Razón Latinoamericana. Desde una episteme posmoderna explícitamente asumida, se ha señalado con confesa intención crítica a la filosofía latinoamericana como contranarrativa moderna. Señalamiento en el cual no solamente la condición de saber narrativo, sino el carácter moderno de esa narración que se impone, no obstante su presunta pretensión de exterioridad respecto de la modernidad. Te Son quedan los cinco saldos, minutos, Sebastián. ok, que se quieren negativos de esa crítica. Este debate en torno a la apreciación del papel de la perspectiva latinoamericana entre Acosta y Castro Gómez se ha sostenido en el tiempo. De hecho, en su libro Sujeto, Transmodernidad e Interculturalidad, tres tópicos utópicos en la transformación del mundo, hemos establecido algunas necesidades de respuesta, ¿no? Entre el diálogo posible o la discusión posible entre estas dos perspectivas de Yamandú Acosta y Castro Gómez. Entonces voy a avanzar hacia el final y después voy a contextualizar la idea de este trabajo, ¿no? Más allá de los innegables aportes realizados por Acosta a la filosofía latinoamericana, entendíamos que la recuperación del sujeto y sus desplazamientos establecían un ajuste en la intersección de lo que podemos entender como filosofía en el Uruguay, a partir de la recuperación de las discusiones que autores como Zambarino y Ardau pusieron de relieve en su exilio venezolano. En este trabajo hemos hecho alguna referencia a sujeto y transmodernidad interculturalidad para señalar la idea de continuidad que se despliega en la noción del sujeto que el filósofo lograba radicalizar en el año 2012 con la noción de transmodernidad y a través de distintas referencias a las luchas y las resistencias. Tal desplazamiento lo llevaba al abandono de los conflictos que suscitaban las discusiones de los años 80 y 90 de modernidad, posmodernidad, pasando a ubicar la postura crítica a partir de la reinterpretación del texto martiniano Nuestra América, en la discusión de la transformación del espíritu de las constituciones a los efectos de crear un mundo en el que quepan todos los mundos, que solo es posible en la perspectiva de Acosta a partir de la democratización de la democracia y a través de un sujeto crítico que no sea un mero objeto sujeto de consumo. Por otra parte, el planteo de nuestro filósofo viene además a franquear lo que entendemos como el límite al que llegó nuestro máximo historiador de las ideas en Uruguay, Ardao, al incluir a las distintas comunidades indígenas y sus ontologías que no encontrábamos en los planteos de quien fuera el fundador del Instituto de Filosofía de Facultad de Humanidades a mediados de los años 50. El contexto de problematización de Ardao tiene por sí la preocupación por la existencia de los estados nacionales, la comunidad de lengua española, pero al parecer no apareció incorporar otros dialectos, grupos o culturas. Por ese lado es que va la radicalización del planteo por parte de Yamandú a partir de la categoría de sujeto. Y por otro lado, en Zambarino, al interpretar el contexto histórico-cultural en su conjunto y más allá del posicionamiento académico de nuestros autores, el reconocimiento de las constituciones plurinacionales de Ecuador y Bolivia, así como distintos movimientos sociales, son un claro ejemplo de ello. Para finalizar, subrayemos un breve pasaje de su texto, Sujeto, Transmodernidad, Interculturalidad. Un sujeto que se constituye a través de las luchas, sublevaciones y guerras, con determinante presencia indígena y de sectores populares, sujetos con historia y memoria, para quienes el agua, la tierra y el territorio son condiciones de posibilidad como tal sujeto, que es un sujeto otro, transmoderno y descolonizador,
en histórica confrontación y tensión con el de la modernidad y colonialidad dominantes. Por todo ello, es preciso ubicar el planteo de Acosta en torno a la discusión sobre el sujeto, no solamente en la perspectiva de la filosofía latinoamericana, sino también en el horizonte de problematización que se plantea. ¿Existe el pensamiento uruguayo? ¿Hay filosofía uruguaya o únicamente filosofía en el Uruguay? Perseguimos, por lo tanto, la necesidad de caracterización que Acosta ha sostenido en el pensamiento en el plano nacional, una manera de filosofar que establece un diálogo clave con sus antecesores, entre ellos Ardao y Zambarino, como estableció en su libro Pensamiento Uruguayo. Asimismo, ha logrado enriquecer la función de nuestro filosofar, como puede observarse en su propuesta del filosofar latinoamericano, el cual se erige desde la actitud crítica sobre su presente, en la que se incorpora la lucha de distintos movimientos sociales, desconstruyendo la esfera institucional a partir del dominio del reconocimiento de los distintos pueblos oprimidos. Habría que plantearse este problema a partir de las discusiones que puede suscitar la participación en un dispositivo del filosofar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Tenemos 5 minutos para preguntas, comentarios. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, yo sí quería señalar que me parece muy, muy importante tu ponencia con respecto a esta pregunta que, que planteaste al final y que era un poco lo que movilizaba a Yamandú y a otros pensadores de la misma línea. Y ¿es posible hablar de una filosofía uruguaya o solo de filosofía en el Uruguay? Acá en Argentina hubo también esa misma preocupación. Y la hubo para toda Latinoamérica. Eh, Precisamente uno de los motivos por los cuales se fundó FEPAI era ese, ¿no? Es decir, si es posible que podamos hablar de una filosofía argentina, latinoamericana, no en un sentido nacionalista o regionalista, sino como una originalidad, fundadores de una tradición en el estilo de Gadamer, ¿no es cierto? En el sentido de tradición de Gadamer, es decir, que nosotros pudiéramos utilizar sus textos eh, convertidos en una tradición o en una concepción heredada en el sentido problemático a partir Sí, de la cual trabajar. Creo que eso ha sido respondido un poco con los hechos en alguna medida, pero también creo que tiene que ver con una ampliación y una diversificación y también una cierta atomización del cultivo de la filosofía. Eh, Hoy ya no existen grandes corrientes como hace 50 o 60 años. Eh, Solamente en una manera muy, casi diría metafórica, se puede hablar de corrientes hoy. De modo que me parece muy interesante lo que dijiste. A la segunda participante de esta reunión, Lucía Gisletti, que también es del grupo de Linetti, así que tenemos una buena representación. Adelante, Lucía. Gracias, Elina. Bueno, en primer lugar les pido disculpas porque estoy enferma, así que esto va a ser medio así, estoy un poco decaída. En segundo lugar voy a leer la ponencia, así que quizás es un poco aburrido, pero bueno, les quería contar un poco lo que es mi investigación dentro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Estoy estudiando el tema de las tecnologías reproductivas, particularmente el tema de la posibilidad de implementar ectogénesis o tecnología de úteros artificiales a partir de una perspectiva feminista radical o feminista radical de la diferencia. Bueno, empiezo. La mayoría de las teorías feministas han logrado identificar la opresión histórica de las mujeres, llamada patriarcado, y la apropiación por parte de los hombres de la sexualidad y capacidad reproductiva de las mujeres, haciendo visible luego las maneras en que esta opresión, es decir, esta apropiación, afecta negativamente la vida de las mujeres como clase sexual.
A partir de esta interpretación de la situación femenina, distintas corrientes feministas plantean distintas posibles soluciones, desde el separatismo lésbico para romper todo vínculo con los varones, identificados como el enemigo, hasta, por ejemplo, la hormonización colectiva de las mujeres para eliminar cualquier desventaja física que conlleve una desventaja social. Entre las opciones intermedias, una idea que ha ganado popularidad en los últimos años debido a los avances de la tecnología consiste justamente en el traslado de la capacidad reproductiva de las mujeres a un reemplazo artificial, una máquina, presumiblemente un útero artificial, que pueda llevar a cabo la gestación completa de un feto sin necesidad de hacer uso del cuerpo de la madre. Esta idea fue visualizada y propuesta por primera vez hace casi ya 50 años por la autora feminista radical Julia B. Firestone en su libro La dialéctica del sexo. Si bien Firestone nunca explícitamente habló de la creación de un útero artificial, ella pasó a la historia como una de las ideólogas del cyborg-feminismo transhumanista, a la vez que logró ubicarse como una de las autoras fundamentales del feminismo de la segunda ola. ¿Por qué? Por sus análisis marxistas materialistas de la opresión femenina. Mientras el materialismo dialéctico aboga por la socialización de los medios de producción, ella aboga por la socialización de los medios de reproducción a través justamente de la eliminación de la distinción de clase, que en las mujeres se manifiesta marcadamente por su diferencia sexual. Entonces aquí me encargaré de explicitar las visiones sobre la diferencia sexual que se han esbozado en distintos feminismos, puestas de manifiesto en las ventajas y desventajas que cada uno de ellos observa en la implementación de esta tecnología. Bueno, adelanto un poco acá. ¿Es realmente viable un útero artificial? La ectogestación, en términos generales, se refiere al desarrollo de embriones en una máquina que simule el entorno materno para la gestación, ya sea total o parcial, de un feto. El caso propuesto por Firestone corresponde a su versión total, es decir, prescindir por completo del cuerpo de la gestante, preferentemente de forma global y sistemática, para que ninguna mujer deba volver a sufrir la opresión de la reproducción sexual. Sin embargo, esta tecnología está aún lejos de alcanzarse, pero sí existen casos sobre desarrollo de ectogestación parcial en animales que han sido tomados como disparadores para el posible desarrollo de tal tecnología en humanos. Por ejemplo, en 2017 un equipo de investigadores del Hospital de Filadelfia dio un salto significativo en la ectogénesis cuando por primera vez logró gestar con éxito un feto de cordero en un entorno uterino artificial durante 4 semanas. El hospital luego continuó probando esta tecnología en más de 300 fetos de cordero con buenos resultados. Sin embargo, los resultados aún no pueden ser replicados en fetos humanos, ya que, como se sabe, el desarrollo fetal es un proceso muy organizado que depende de la intricada comunicación química entre el cuerpo de la madre y del feto. Siguiendo los principios bioéticos de beneficencia y no maleficencia, autonomía y justicia, las posibles ventajas que se han propuesto respecto a esta tecnología se pueden resumir en las siguientes. Primero, reducir algunos de los obstáculos y dificultades asociadas al parto y al embarazo. Segundo, ampliar las opciones reproductivas a quienes desean ser padres o madres. Y tercero, deconstruir los roles de género tradicionales. Para las lecturas más optimistas, la ectogénesis tendría el potencial de revolucionar los tratamientos de salud reproductiva y fertilidad, en tanto promete hacer que el parto sea más seguro, fácil y accesible para las mujeres de todo el mundo, al eliminar los riesgos que conlleva el embarazo y parto tradicionales. En este sentido, no solo reduciría los riesgos como el nacimiento prematuro, la preeclampsia, la diabetes gestacional y la cirugía de cesárea, sino que también permitiría a las madres más libertad al tomar decisiones sobre sus embarazos, lo que garantiza su autonomía. Además, esta tecnología podría tener implicancias de gran alcance no solo para las mujeres embarazadas, sino para las que luchan con la infertilidad, ya que les brinda una opción extra. El potencial emancipatorio de la ectogestación tampoco se limita a las mujeres que luchan por quedar embarazadas o que prefieren evitar los riesgos relacionados con el embarazo y el parto. También beneficiaría, por ejemplo, a los hombres que aspiran a ser padres pero tienen limitaciones por estar solteros o en relaciones homosexuales. En todo esto, finalmente encontramos el aspecto más filosófico de la cuestión, y es que además la ectogestación beneficia a las personas transgénero al lograr separar la gestación de los conceptos tradicionales de feminidad y maternidad. En efecto, algunas autoras han argumentado que cuando se usa para definir la feminidad, el embarazo privilegia a unas mujeres sobre otras, tanto ante la ley como en el imaginario moral y político. En este sentido, la ectogénesis parece brindar una oportunidad única
gracias a su propuesta de desligar por completo el embarazo del cuerpo de la mujer. Si un bebé no nace de una mujer, sino que es encomendado a un útero artificial, entonces la función principal de cuidado no puede determinarse por quién lo dio a luz. En esta nueva concepción, entonces se fomenta la comprensión de madre y padre como roles sociales y no como identidades determinadas por el género o la biología. Como vemos, esta tecnología parece beneficiar principalmente a personas trans o de identidad no binaria. Es por eso que el movimiento transhumanista se ha tomado especialmente en serio la propuesta política firestoniana, impulsando no solo un futuro con úteros artificiales, sino con otras posibles intervenciones médicas para suplir la carencia reproductiva biológica, tales como los trasplantes de útero a personas de sexo masculino que se identifiquen como mujeres, hasta ahora irrealizable, y de mujeres fallecidas donantes de órganos a mujeres infértiles que desean experimentar un embarazo. Sin embargo, se han advertido varias desventajas y peligros de esta visión en lo que respecta a los derechos y seguridad general de las mujeres y del niño o niña que nazca producto de esta tecnología. Las discusiones son principalmente de índole moral, relacionadas a la dignidad y el derecho a la identidad de los infantes, pero también son sociales y políticas. Por ejemplo, sin el marco de un programa más amplio para mitigar la opresión basada en el género, es más bien dudoso que los objetivos emancipatorios de tecnologías como la ectogestación puedan alcanzarse plenamente, especialmente para las personas más desfavorecidas, como las mujeres pobres o discapacitadas, las mujeres de color o las minorías étnicas. Esto es así porque las intervenciones tecnomédicas como la ectogestación no pueden resolver el problema de fondo, que es en última instancia social y no médico, y por tanto debe abordarse con medidas sociales. Sin embargo, las posiciones constructivistas como el transhumanismo o el feminismo radical no pueden dar cuenta de este problema o no reconocen los límites de su propuesta. La perspectiva desontologizada del transhumanismo. La reciente proliferación académica de la posición transhumanista y también su creciente aceptación en la opinión pública se pueden explicar dialécticamente, es decir, siguiendo el mismo método que adopta Firestone a partir de su interpretación marxista de la revolución feminista. Si la propuesta de la ectogénesis fue antaño revolucionaria por constituir una forma de resistencia a un sistema injusto, hoy su potencial de transformación social se ha visto notablemente socavado. En efecto, muchas de las ideas de fuerte arraigo social comunitaria, incluida la ectogénesis en su formulación original, han sido actualmente cooptadas por el modo de producción tecnocapitalista liderado por Silicon Valley, difundido a través de las Ivy League norteamericanas, que exportan su currícula científica al resto del mundo para alentar la carrera tecnológica. Evidencia de esto es que tales ideas son adoptadas y promovidas por los países desarrollados, que poseen, al menos en teoría, los medios para llevar a cabo estas implementaciones futuristas. Los países subdesarrollados, para seguir en carrera, deben ajustarse a las últimas vanguardias impuestas por aquellos países y ponerse al servicio de los últimos descubrimientos científicos. El avance de este tipo de tecnologías reproductivas, entonces, solo se puede explicar dentro de un entramado político, social, económico, tecnooptimista y progresista, sostenido ideológicamente por una lógica capitalista y una ética transhumanista característica del primer mundo. En América Latina, la recepción de estas ideas tiene la particularidad de chocar con la realidad cotidiana de la mayoría de la población, cuyas precarias condiciones materiales de vida generan una superestructura menos permeable hacia este tipo de ideología. Esta situación crea una contradicción permanente del espíritu colectivo de la sociedad, que por un lado anhela el progreso, pero que por el otro encuentra los límites de su propia condición socioeconómica para el desarrollo de este. En un mundo globalizado como el actual, en donde las ideas de todas partes del mundo fluyen libremente, la institución maternal ya no insiste en mantener la capacidad de reproducción y de cuidado dentro de los modelos de género tradicionales, sino en alcanzar una maternidad calculada según los parámetros de producción capitalista. Si el tiempo de las mujeres, que recordemos que los sistemas patriarcales ya valen menos que el de los hombres, se empieza a medir en términos de rédito económico, es esperable que el capital, aliado con la industria médica y la Big Pharma, empiece a vender formas para lograr ser más productivas, como por ejemplo transferirle justa y agotadora labor de la maternidad a un útero artificial. El problema es que, a fin de cuentas, esto no hace más que reproducir la idea patriarcal de poner el sexo femenino en función del masculino, es decir, si el hombre trabaja, la mujer también trabaja, si el hombre es un businessman, la mujer es una businesswoman, si el hombre prescinde de la labor del parto, el embarazo y el puerperio, entonces la mujer también debería, ya que así se asegura su progreso social. En definitiva, en las sociedades en las que las mujeres gozan ya de suficiente autonomía por estar insertas en el mundo laboral y tener acceso a algún tipo de control reproductivo, por ejemplo, anticonceptivos o el derecho al aborto,
el feminismo hegemónico ha dejado de lado sus reclamos clásicos por el acceso al empleo, a la vivienda propia o a la salud integral reproductiva. En cambio, estos reclamos ahora recaen sobre el control de uno de los aspectos básicos que nos diferencia de los hombres y que por tanto nos impide alcanzar la igualdad, la maternidad. Esto explica que sean las mujeres mismas, incluso las mujeres empobrecidas de Latinoamérica, las que reclaman por su derecho a poner sus cuerpos en manos de la industria tecnológica, como lo hacen las mujeres liberadas del norte global. De este modo, la alienación social que el patriarcado conlleva para las mujeres en general se extiende ahora a una alienación particular en el propio cuerpo de cada mujer para convertirlo en un bien negociable más. De este modo, es muy poco probable que a través de la socialización de los medios de reproducción femeninos sea posible recuperar algunos aspectos históricamente relegados, como la autonomía y la justicia social para la clase sexual de las mujeres. Para la autora radical, la solución yacía en eliminar de lleno la categoría de sexo de la especie, para que la connotación de lo masculino y lo femenino, incluyendo los genitales, pase a ser neutra. Sin embargo, a pesar de las esperanzas puestas por la feminista radical en el éxito de la eliminación de la categoría de sexo para la liberación femenina, la creciente evidencia demuestra que, en la práctica, el sexo nunca puede ser borrado, sino solo ocultado con consecuencias negativas. Por ejemplo, del mismo modo que las representaciones de la Virgen María siempre intentaron erradicar la sexualidad de una mujer embarazada a través de afirmaciones como Inmaculada Concepción, últimamente ha habido la tendencia en las imágenes relacionadas con el embarazo a enfocarse solamente en el útero, perpetuando una estética del embarazo que deja poco espacio para la consideración de la subjetividad de la mujer embarazada. Esto es parte de lo que se denuncia como el modelo del contenedor fetal, que es la tendencia a representarse a los fetos como bebés ya completamente formados, individualizados y ontológicamente separados de sus madres, incubándose en el útero. La única diferencia entre bebés recién nacidos y fetos sería entonces su ubicación, omitiendo la importancia de justamente su ubicación dentro y su conexión con la gestante. Las imágenes de este modelo están en todas partes. En el embarazo humano, por ejemplo, se suele quitar el énfasis u omitir por completo la placenta y el cordón umbilical. Si la gestación no es más que incubación, como se ve en este modelo, entonces la incubación neonatal ya es de algún modo ectogestación, y el nacimiento, desde este punto de vista, es solo un cambio de ambiente. Pero las imágenes de este modelo son engañosas, y bien sabemos que la gestación no se reduce a incubación, ni que el nacimiento no es un cambio de ambiente, sino que en todo el proceso está implicado cambios topológicos, físicos y fisiológicos, tanto para la madre como para el feto. A su vez se sabe la importancia del vínculo materno-fetal, tanto para la madre como para el bebé en sus primeros años de vida. La sola idea de que la gestación es necesaria para que las madres formen un vínculo con la criatura puede constituir una fuerte motivación para rechazar la autogestación en muchas mujeres y parejas. Y eso es solo hablando desde lo biológico y emocional. Desde el punto de vista ontológico, afirmar el nacimiento es, además, afirmar el lugar de la finitud, el dolor y la muerte, identificados con el lugar de origen. Es decir, que en última instancia, el símbolo de la madre nos enfrenta también con nuestra propia finitud y mortalidad. Por eso el nacimiento es, para el feminismo, la diferencia, la verdadera categoría disruptiva del orden establecido y en la cual se demuestra la condición relacional, dependiente y frágil de la existencia. Conclusión. Mientras la tecnología reproductiva se desarrolle dentro del sistema patriarcal, esta se utilizará no para empoderar a las mujeres, sino para consolidar el poder masculino, y como resultado de ello, la única forma de maternidad que obtendremos es una maternidad institucionalizada. Si el feminismo verdadero pretende desintegrar las estructuras de poder que someten a las mujeres, ponen en peligro las infancias y disminuye la calidad de la vida humana, debe con urgencia volver a pensar la diferencia sexual en términos ontológicos, sin temor de caer en un esencialismo, y volver a resignificar el uso de las capacidades que todas las mujeres compartimos por el hecho de ser mujeres, y que más aún nos constituyen como tales. Así es cuando la diferencia sexual de la identidad femenina no se mide en términos dualistas ni con la diferencia masculina, sino en términos inmanentes a partir de su propia potencialidad creadora, emerge entonces la posibilidad de un nuevo paradigma ontológico que envía al ser en un nuevo sentido, el ser naciente. Gracias. No, perdón, no, conseguía desmutearme. Bien,
Fue una ponencia que respetó rigurosamente incluso 5 minutos menos. Así que abrimos el debate, tenemos 15 minutos. Eh, ¿Quién quiere comenzar? Es un tema muy, muy interesante, y muy conflictivo indudablemente, porque la defensa que hace todo el grupo de María Binetti del feminismo, de la diferencia sexual, está siendo atacado de una manera, Lucía se ha referido a eso más bien teóricamente, pero eh, yo quisiera simplemente mencionar, antes de abrir el debate, hay una cuestión jurídica muy importante planteada con este tema, que no está siendo comprendida por los juristas, y me temo que al arribar algunas cuestiones a sede judicial, los jueces y los fiscales, etcétera, tampoco estén demasiado preparados como para tomar decisiones jurídicas de gran alcance para la vida privada de las personas, eh, y que sean razonables, y que salgan de lo meramente ideológico. Lo que yo veo en estos momentos en Argentina es que hay una corriente ideológica muy fuerte en un sentido, eh, generalmente en partidos políticos progresistas, pero también de la misma manera hay una corriente muy fuerte desde estamentos gubernamentales, incluso de la figura presidencial, y esto no ayuda al debate. Esta radicalización de posiciones ideológicas, me parece a mí, no ayuda al debate racional y sereno. Es algo que tenemos que lograr. Bueno, mira, una, una referencia, simplemente abro el debate. ¿Quién quiere decir algo? Creo que no hay debate directamente. Andrés, ¿querés decir algo? Y después Susana. Adelante. Sí. Lo que decís es muy cierto, no hay debate directamente, la racionalidad filosófica desaparece del espacio público. No hay debate entre la extrema derecha y el progresismo, que ha hecho tanto mal eh, a nuestro país. Simplemente eso. O Susana. sea, la falta de posición filosófica Ah, pareciera que no existiera. Susana. Sí, muchas gracias, Lucía. Yo simplemente quería agradecerte la comunicación. Adhiero a lo que dijo Celina, bueno, lo que estaba comentando Miguel, pero te iba escuchando e iba pensando, ¿no? Iba analizando. Entonces es muy interesante lo que presentaste, pero necesita ser, lo que se estaba diciendo, ser leído. Yo quiero leer cuando se publique tu comunicación y poder tener un diálogo, pero más preciso, porque fueron muchas cuestiones y yo adhiero a lo que estabas diciendo, pero necesito pensarlo. Muchísimas gracias por darnos qué pensar y pensar desde un lugar tan no es la palabra diferente, sino con tantas variaciones en el tema, porque a veces uno se siente atravesado por un par de discursos, pero vos lo abriste a a otras posibilidades. Así que muchísimas gracias y te voy a leer con sumo placer. Gracias. No sé si Quería, puedo co- responder ahora, sí, puedo responder a Susana. Yo también quisiera hablar, Celina, si es posible. sí, cómo no. Simplemente No, yo no quería encuentro decir que la a mí me parece manito, que no lo que encuentro la planteó manito para Susana hacer. es muy importante, y estamos considerando la posibilidad de hacer un simposio o una reunión específica sobre este tema,
con trabajos teóricos, pero de discusión como de racionalidad filosófica, como reclamaba Andrés, pero con intervinientes de ambos grupos, o sea, que sea realmente una discusión filosófica con diferentes posiciones, pero con altura filosófica. No sé si lo lograremos, no sé si lo lograremos inmediatamente en la segunda mitad del año, pero está en el propósito. Esto de trabajar, lo hemos hecho en otras oportunidades con éxito. Por ejemplo, hemos tenido un simposio excelente hace muchísimos años entre marxistas y antimarxistas. Mucha gente que asistió lo recuerda como un modelo de discusión filosófica en posiciones políticas que hace 40 años se tiraban de los pelos. Así que está en cartera el estudio. Adelante, alguien quería decir algo, Ricardo, pero quería antes Lucía contestar. Adelante, Lucía. Sí, gracias, Susana. La verdad es que no me estoy pudiendo publicar el artículo, lo tengo hace 3 años encajonado porque me lo rechazan en todas partes. No sé si es el tema ese que mencionás vos de que tiene demasiado contenido y no se entiende a lo que voy, que puede ser, o si realmente es un tema ideológico político que no me lo quieren tomar. Pero lo sigo trabajando y es muy probable que se convierta en mi tesis o algo parecido porque es un tema que ya lo tengo recontra trabajado y estudiado y me interesa muchísimo. Así que eso quería decir. Igual si realmente te interesa, te lo puedo pasar así como está Sí. por mail o algo, te lo hago llegar. Sí, quiero hacer una breve cuestión. Está No es el que no se trabajo ya entienda está por la pasado. cantidad de El temas, trabajo que sino porque presentó escucharte y pensar era complejo. Eso. El trabajo que presentó Lucía ya está y va a salir en la jornada de la semana que viene. O No, lo sea que que, pasa es que yo presenté otra cosa, es mitad de esta y mitad otra cosa, hice una claro, mezcla bueno, pero por las híbrido. razones que sean, de hecho, digamos, el antecedente de su preocupación ya está listo para salir y bueno, como digo, es un tema para discutir y hay mucho que decir, ¿no? Hay mucho que decir. Y hay gente que puede decirlo con mucha propiedad. La cuestión está en convocarlos y que quieran, ¿no? Porque a veces no se sienten cómodos en una discusión de este tipo. Adelante, Ricardo, por favor. No, muy brevemente, yo por los problemas de programación que expliqué cuando presenté mi ponencia, llegué tarde a la ponencia de Lucía, pero lo que quería destacar, me parece que en el mismo sentido que lo plantea Celina y que se ha planteado antes incluso, es la reflexión ontológica que está atrás, que me parece que es la llave justamente de una de las llaves, no la única, pero una de las llaves en nuestra tradición intelectual de una apertura del problema, digamos, que lo lleve a otro gradiente de comprensión, que es lo que... Y creo que lo que Lucía nos explica, digamos, me allanó el camino para lo que yo quería decir, porque ella dice que no le aceptaron el trabajo y no sabe si es por razones políticas o porque es complejo. No, es por lo ontológico. Yo entiendo, te diría por mi experiencia, que cuando entras en un campo donde, digamos, es un campo polémico, arduo, muy cargado de posiciones, de tensiones y de inversiones políticas, y entras con otro planteo, particularmente con un planteo claramente filosófico, es rechazado porque cuestiona digamos, el contorno del campo, lo abre. Entonces eso se siente como una intromisión de ajenidades, que lo es además, pero impropia. Y yo me Tal inclinaría cual, tal cual. prima facie a decir eso. Pero por supuesto que quiero tener tu trabajo. Yo creo que salen los mails y me encantaría que me lo enviaras. Salen los Yo quiero mails, digo, decir con que las hay todo ponencias. un tema de rechazo. Algunos son escandalosos. A María José le rechazaron 2 veces el ascenso en el CONICET, ¿no? Y la segunda vez fueron explícitos. Le dijeron que su pensamiento es transfóbico. Bueno, pongamos que Claro, lo sea. La claro. libertad de investigación está por encima.
Claro, claro. Estamos equivocando completamente la función de las instituciones, las universidades, Totalmente. eh, los institutos de investigación, los consejos de investigación, si pensamos que tienen que tener una determinada dirección porque es la correcta. Es decir, en estos momentos están haciendo exactamente digamos, los progresistas, para decirlo, juntar a todos, lo mismo que antes supuestamente hacían los tradicionalistas, o sea, eh, o lo que hacían mucho peor en cierta manera, más despreciativa, los analíticos cuando a uno le decían, lo que usted hace no es filosofía, y le rechazaban un Exacto. informe. Eh, Sí. entonces, bueno, adelante, ¿qué querías decir, Luisa? Eh, Algo sencillo. Todo esto me llega a preguntarme en nombre de quién se quieren hacer estas investigaciones, estos cambios y, voy a usar una palabra, estos progresos, porque esto está entendido como algo que de alguna manera es para mejor, es para mejor. Lo digo porque, de nuevo, me parece que esto está atravesado no por cuestiones políticas, sino por cuestiones sociales estrictas en el sentido de la pobreza y de los y sobre todo las personas que están en ciertos rangos de vida, de estilo de vida, de posibilidades económicas, a las cuales voy a contar una sola cosa para que se entienda lo que quiero decir. Una compañera de la Universidad de Quilmes hace mucho tiempo, había hecho toda una investigación en colegios secundarios de la capital federal, respecto de embarazo de adolescentes, con la presunción de las pobres chicas que estarían sufriendo tanto y que, la verdad, era mi presunción también y lo que podía. Y se encontró, se le desconfirmó su hipótesis, que para la inmensa mayoría era lo mejor que les había pasado en la vida. ¿Por qué digo esto? Porque creo que también hay que tener cuidado sobre cuáles son los argumentos de horizonte, de mejora, de facilidades, para quiénes, con qué, porque esto supone un esfuerzo inmenso, no solo de discusión, sino también de empleo de medios económicos, y hay que tener cuidado sobre a quiénes le preguntamos, a quiénes incluimos en esta discusión, porque como una apuesta meramente tecnológica, ya hemos asistido a cosas que se cerraron, como los de la clonación o como lo de la conservación en frío de moribundos, este, y dejó de ser de interés, porque dejó de ser un interés social, me parece. Es un interés muy, muy pequeño bueno, no sé, basta, esto quería decir. No, no, entiendo lo que quieres decir y te comprendo y además Sí, lo comparto, porque sí, como abogada y como persona que estoy en ese ambiente, me doy cuenta que el tema de la maternidad está entendido desde nuestro punto de vista a veces filosófico de una manera chiquitita. Es como que no entendemos nada más que lo que nosotros digamos, como base empírica, el sustrato es la clase media, media alta y no tienen en cuenta todo lo que significa la maternidad para mujeres y hombres, y la paternidad también, eh, mujeres y hombres de otras clases sociales, de otras clases culturales y de otras tradiciones étnicas. No sí, es lo también. mismo un habitante de Argentina, de Buenos Aires, descendiente de un extranjero italiano o español o francés, que un descendiente indígena del sur o del norte. No es lo mismo. Esto en trabajos de campo feministas.
una vez hubo una cosa interesantísima, un estudio que cuando fueron justamente al norte para hablarle a las mujeres de liberación y ver qué entendían por eso, se les cayó la hipótesis, como decía Luisa, porque no tenía nada que ver, ellas veían la cosa de otro punto totalmente de vista, ¿no? Y además encima se sentían como la reencarnación de la Pachamama, entonces una deidad a la cual le rezan sobre todo los hombres, ¿no? O sea que bueno, era toda una cosa que es decir, tenemos mucho que ver al respecto. Continuamos con la última ponencia de esta mañana. Vamos a escuchar a Miguel Andrés Brenner, un histórico de estas jornadas, porque creo que hace como 40 años que nos acompaña, así que bienvenido y le agradecemos que a pesar de que ha tenido problemas de salud, no ha desistido de su trabajo intelectual y su aporte y su colaboración y su acompañamiento. Bienvenido, Andrés. Te escuchamos. Y te agradezco tu insistencia hacia mi participación, si no, no hubiera hecho el trabajo. Ya hace un tiempo que me preocupa, eh, me preocupan las posiciones de la llamada extrema derecha. Eh, Digo que es una síntesis o un resumen de mi ponencia original que será publicado o ha sido publicado por FEPAI. La presencia y el impacto de la extrema derecha son fenómenos destacados en el panorama contemporáneo. Es difícil sintetizarlos debido a su heterogeneidad en distintos territorios. Se ha consolidado en varios países y regiones, adaptándose a las particularidades locales. Comparten elementos comunes como el nacionalismo exacerbado, el rechazo a la inmigración y la crítica a las instituciones democráticas tradicionales. Desde Argentina hemos sido testigos de un resurgimiento de movimientos de extrema derecha que han encontrado eco en ciertos sectores de la población debido a las crisis económicas recurrentes y al descontento con las políticas tradicionales. Esta tendencia refleja una realidad más amplia, donde las inseguridades y frustraciones sociales son capitalizadas por líderes que promueven discursos polarizantes y simplistas. Los neoliberales suelen enfocarse en políticas económicas de libre mercado, privatización y reducción del gasto público. Los de extrema derecha tienden a promover nacionalismo, proteccionismo, a menudo políticas autoritarias. Los neoliberales buscan maximizar la eficiencia económica y reducir la intervención del Estado en la economía. Los de extrema derecha pueden, además, buscar preservar la identidad cultural y nacional, a menudo a través de políticas anti-inmigración y medidas de seguridad nacional. Los neoliberales suelen utilizar un lenguaje técnico y económico, mientras que los de extrema derecha utilizan una retórica emocional y nacionalista, apelando a los miedos y descontentos de la población. Los neoliberales suelen tener apoyo de sectores empresariales y de la élite económica. Los de extrema derecha suelen atraer a personas descontentas con el sistema político y económico actual, incluyendo a trabajadores afectados por la desindustrialización y la precariedad laboral, cuyas pretensiones afectan más al individuo, no son comunitarias,
aunque tengan incidencia en lo colectivo. Los de extrema derecha son capaces de sustentarse en políticas férreamente capitalistas neoliberales. ¿De dónde viene woke? To wake up, despertar. Se utiliza de manera despectiva por sectores conservadores para criticar a personas o ideas progresistas, asociándolo con extremismo o pensamiento políticamente correcto. Quiero hacer una breve pausa diciendo que en el año 1960 aparece este concepto, pero ligado a cuestiones relativas a las ideas de progreso, de justicia social, y luego se revierte la cosa mostrando la idea woke desde un punto de vista negativo. La creciente desigualdad y la pérdida de confianza en los partidos tradicionales han permitido el auge de figuras políticas que prometen recuperar el orden y la estabilidad, aunque a costa de los principios democráticos. Es un movimiento adaptado a la era digital, capaz de movilizar emociones, manipular la agenda pública para difundir desinformación y teorías conspirativas. La sensación de incertidumbre y desprotección han convertido a amplios sectores de la población en terreno fértil para discursos populistas que prometen recuperar el control y restaurar un orden perdido. Este sentimiento de frustración no se traduce únicamente en abstención o desafección política, sino en el apoyo creciente a opciones autoritarias. La extrema derecha a menudo se asocia a una especie de religiosidad dogmática. La implementación neoconservadora del término woke se caracteriza por emplearlo de forma despectiva para desacreditar ideas políticas o movimientos progresistas. Se carga el término con connotaciones negativas, asociándole con extremismo, censura, o sea, la llamada cultura de la cancelación, corrección política excesiva y pérdida de valores tradicionales, fomentando la hostilidad y el rechazo hacia cualquier postura que se considere progresista. Al centrarse en el término woke como un enemigo a combatir, se desvía la atención de debates políticos y sociales más profundos y complejos. Así, por ejemplo, criticar políticas de inclusión y diversidad, criticar los derechos de la comunidad LGBTQ, descalificar movimientos sociales que luchan contra el racismo, criticar expresiones artísticas o culturales que abordan temas sociales o políticos desde una perspectiva progresista, acusándolo de ser propaganda woke. Descalificar toda lucha por un ambiente que promueva el buen vivir como woke. De tal manera, la utilización peyorativa de woke imposibilita el debate constructivo sobre temas importantes al descalificar posturas sin argumentar. O sea, pensamiento filosófico crítico argumentativo difícilmente se vea. Veamos que en sus orígenes ni el liberalismo económico ni el político, salvadas las distancias, consideran algo diferente a la llamada igualdad. De aquí muy brevemente la posición de Adam Smith, de Jean-Jacques Rousseau,
contraponiéndola a la de Karl Marx. En su libro Teoría de los Sentimientos Morales, 1759, Adam Smith no abogaba por la igualdad económica ni la distribución igualitaria de los bienes materiales. En cambio, defendía la igualdad moral de los seres humanos, es decir, que todos los seres humanos son moralmente iguales sin importar sus diferencias. Jean-Jacques Rousseau, a su vez, con quien se origina el liberalismo político, en su texto El contrato social, 1762, sostiene que en parte que el cambio climático en tanto depende del hombre, perdón, en tanto no depende del hombre, lo impulsa por necesidad a vivir en sociedad y lo conlleva a males peores, pues surgen de la propiedad privada, de su apropiación, de la excesiva ambición de unos pocos y la envidia de otros, de la mayoría. Y de ahí los conflictos sociales. Carlos Marx, y acá hay algo que quiero dejar muy claro, eh, porque en toda la época del llamado progresismo y también antes, se habló de igualdad. Y esto es lo que Karl Marx critica. Karl Marx no trabaja bajo el parámetro de la igualdad o de la desigualdad, más allá del error en el que incurren hasta los llamados marxistas, que así lo afirman. Dicho parámetro es del orden burgués. En la crítica del programa de Gotha de 1875, Marx no niega el principio de la igualdad en sí mismo, sino que realiza una crítica profunda a la concepción burguesa y abstracta de la igualdad que se plasmaba en el programa del Partido Obrero Alemán. Luego se convertiría en el Partido Socialdemócrata Alemán. Marx argumenta que la igualdad, tal como se plantea en el programa, ignoraba las diferencias reales entre las personas y las condiciones materiales de existencia, lo que llevaba a una concepción meramente formal de la justicia social. Puntos claves de la crítica de Marx a la concepción de igualdad en la crítica al programa de Gotha. Enuncia el principio de a cada cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidades. Un principio hermoso para valorizar la diferencia. Marx propone este principio como una idea comunista superior a la concepción burguesa de la igualdad. Implica que cada persona contribuya a la sociedad según sus capacidades y reciba de ella según sus necesidades, superando la lógica del intercambio equivalente y la distribución basada en el trabajo realizado. Critica a la distribución equitativa del producto del trabajo. Marx critica la crítica de que el producto del trabajo debe distribuirse íntegramente entre todos los miembros de la sociedad con igual derecho. Argumenta que esto ignora las necesidades de la reproducción social y las diferencias en las capacidades y necesidades de las personas. La crítica al programa de Gotha es un texto fundamental para comprender la concepción marxista de la igualdad, su crítica al socialismo utópico y a las concepciones burguesas de la justicia social. El progresismo en los últimos años, carente de meta histórica, conlleva a un individualismo donde la tan proclamada inclusión
se revierte en una especie de clausura de horizontes esperanzadores, se trastoca en exclusión para la mayor parte de los seres humanos. Actualmente la clase trabajadora latinoamericana no visualiza su liberación como resultado necesario e inmediato de una ruptura con el orden económico vigente, aunque ello no implique que se hayan transformado en aliadas de un proyecto que se revela globalmente cada vez más concentración de riqueza y autoritario a escala mundial. Así aparece el tecnofeudalismo. Asume un papel similar al de los señores feudales del pasado. El poder y la riqueza están dominados por un reducido grupo de magnates dueños de las principales plataformas del sector digital que promueven una estructura autoritaria en la que las corporaciones tecnológicas se convierten en los nuevos señores feudales, promoviendo el capitalismo financiero especulativo al centralizar el capital y crear burbujas financieras en la economía global. El capitalismo financiero, más de lo que fue en el pasado, no se limita a la explotación y desvalorización creciente del mundo del trabajo. Se revela igualmente racista, misógino, xenófobo, antimulticultural y oscurantista. Tiende a un odio que se vuelve viral, desde el que no se construye. El Estado apunta a ser reemplazado en la medida de lo posible por el emprendedurismo, donde cada uno se encamina a ser empresario de sí mismo. En este contexto económico aparece un fascismo similar a la de los años 30 del siglo XX, pero también diferente. Es anticomunista a la criolla, pues se aleja de los parámetros interpretativos de aquella corriente, sin interesarle académicamente la misma, alejándose de su racionalidad crítica. El común de los electores en procesos democráticos, cuya formalidad puede mantenerse, se encuentra subyugado más por las consignas capitalistas neoliberales que enarbolan, más allá del bienestar de la población, por las que proclama conservadoras a las que adhiere por cuidar el escasísimo poder de sí mismo de modo individualista, hedonista, fragmentado socialmente, en una tónica antiprogresista, como más arriba señalamos, dentro de un espectro anti-inmigratorio, donde se identifica inseguridad con miedo, en un mundo de alta tecnología distópica con inteligencia artificial. De ahí las consecuencias políticas de miedo. A las políticas de miedo resulta muy funcional las redes que incentiven el odio y de ahí el propio enclaustramiento desde las tensiones generadas de manera reaccionaria, donde se conjugan la ceguera ecológica y clausura política. Para Rousseau, en el contrato social, etapa presocial, el cambio climático que condiciona la existencia de las relaciones sociales no depende del ser humano. En la actualidad son una horripilante producción histórica, ya que la misma era del calentamiento global ha terminado, ha llegado a la era de la ebullición social, al decir de Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. Simplemente esto es un resumen o una síntesis de lo que quiero decirles. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, por tu participación y tu observación sobre este asunto del woke que
nos tiene a todos bastante. Yo también hago alguna incursión al respecto. Tenemos unos minutos antes del descanso para el almuerzo. ¿Quién quiere decir algo? Está abierto. María José, adelante. Sí, bueno, yo no coincido absolutamente en nada de lo que dijo el doctor, pero más allá de eso, me llama la atención la liviandad con lo que se habla de lo woke, como si lo woke fuera la inclusión y la diversidad realizada. Este es el relato de la posmodernidad, del populismo woke, del progresismo woke, pero cuando hablamos de woke, para pasarlo, por ponerlo en blanco y negro, hablamos de castración química y quirúrgica de menores, hablamos de mujeres violadas en cárceles de mujeres por varones que dicen ser mujeres, hablamos de corrupción de menores en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, con manuales que dicen que pueden tener sexo con alumnos, con mayores, y que muestran imágenes de niños teniendo sexo con mayores. Hablamos de la legalización de la explotación reproductiva de las mujeres para que los autopercibidos mamás puedan ser mamás. Es decir, cuando hablamos de lo woke, hablamos de violación del Estado de Derecho, hablamos de violación de derechos fundamentales basados en el sexo. Entonces, a mí me llama la atención, primero, la completa ignorancia con la cual se habla de lo woke, segundo, la liviandad y la banalización con la que se habla de fascismo, de ultraderecha, de nazismo. Eh, y me parece que sí, así es imposible el debate en serio. En estos términos y romantizando la revolución bolchevique, creo que es imposible debatir seriamente en el siglo XXI. Así que dejo ese comentario. Gracias, María José. Luisa. Sí, me parece que es un tema inmenso, oceánico, que en el horizonte final tiene esta especie de nostalgia que nos atraviesa, y aludo a la algia que tiene la palabra, entre lo que parece que tan claramente sabemos que debe ser y que es el paraíso perdido, y qué sé yo, Dostoyevsky, Tomás Moro, todos con estas utopías, y lo que realmente podamos hacer y llevar adelante. Una de las cuestiones, y que creo que acá acaba de poner de manifiesto, es que en nuestros tiempos han sido desde fines del siglo XX, donde más se ha hablado de la diferencia y del respeto de las diferencias y donde menos se las acepta. O sea, una cosa son las diferencias como bandera y otra cosa son las diferencias en el sentido de cómo pueden verse las diferencias, me parece a mí. ¿Un mundo donde todos los mundos sean posibles? No. Un mundo donde sean posibles todos los mundos hasta ciertos límites, y siempre tendremos que estar discutiendo la cuestión de los límites. La alusión a textos escritos que dicen y que enseñan cosas como las que recién se dijeron, yo no los conozco, es un límite, indudablemente. Eh, la- las alusiones a formas de explotación, de aprovechamiento, es otro límite, es decir, no podemos aceptar todos los límites, todos los mundos. Eh, y la otra cosa que creo que es importante es esta. En estas discusiones, y voy a repetir algo que dije el año pasado en un congreso de filosofía de la liberación en La Plata, donde se hablaba de por qué ganan las derechas. Bueno, yo llevé algunas cosas de Dussel, a quien aprecio mucho, y después dije, han pasado muchos años y han pasado muchos gobiernos, incluso muchos gobiernos Yo puedo ir con... allá a la mesa ahí a comer. A ver. Y hoy tenemos que hacernos otra pregunta: ¿por qué pierden las izquierdas? ¿Por qué pierden las izquierdas? Si no nos contestamos sinceramente por qué pierden las izquierdas, no vamos a responder sinceramente por qué ganan las derechas. Y una última cosa. Yo creo, como profesora de ética que tuve que enseñar muchos años, una de las cosas que me gustaba criticar es la famosa distinción
entre praxis y poiesis, entre la eficacia técnica y la moralidad. Y no en el sentido que siempre se dice de que los que hacen técnica también tienen que respetar valores morales, sino en el sentido también de la flecha inversa. Los que defienden valores morales, los que sean, los que defienden valores, estamos obligados a ser técnicamente exitosos. O sea, la técnica no es un invento paralelo, ni mucho menos demoníaco. La técnica es un modo de vivir humano, de hacer real humano aquellas cosas que nos parecen valiosas. Eso nomás. Susana. Sí, yo coincido con lo que se ha dicho, con lo que dijo María. Me parece muy bien que hay que tener todas esas cuestiones en cuenta y que a veces, bueno, no nos detenemos en ello o nos detenemos desde un lugar diferente. La crítica es fundamental, así que coincido con eso, pero también coincido con cosas que dijo Miguel Andrés en el sentido en que, sobre todo cuando habló de Marx y cómo se lee a Marx, ¿no? O sea, yo no soy la lectora ni poseo en lo que voy a decir ni en lo que digo ni un gramo de verdad, siempre suelo decir esto. Son perspectivas, punto de vista, interpretaciones. Yo tuve la suerte, y digo la suerte, de vivir en Eslovaquia durante un tiempo y haber leído a Marx y ver que lo que allí se había hecho no tenía, desde mi punto de vista, que puede estar totalmente equivocado, erróneo, nada que ver con lo que Marx había propuesto, ¿no? Entonces, estas dicotomías, estas paradojas, llevan un poco, se me ocurre, a lo que dijo María, lo que estaba diciendo Luisa. Entonces, me parece que, y tiene que ver también con algo que había dicho antes, ¿no? O sea, desconocemos nosotros las consecuencias de los actos y tenemos que prestar más atención a esas consecuencias. Y me parece que de algún modo esas consecuencias son queridas o son deseadas por algunas personas, ¿no? Y entonces ahí vienen muchos de estas situaciones que denunciaba con fervor María y a las que adhiero. Así que muchas gracias a todas las personas que participaron y por eso también el agradecimiento, porque de algún modo sí confluye lo que decía Miguel Andrés y que pudo permitir decir estas otras cosas. Gracias. Gracias. ¿Querías decir algo? Y bueno, me alegra que se haya generado un debate. Precisamente las políticas woke en la actualidad apuntan a todo lo que dice María y todo lo que, todas las críticas que formulamos. Eh, bueno, son posiciones y lo que me pregunto es por qué existe la extrema derecha y hacia dónde vamos. Simplemente eso, y agradezco que se haya generado un debate. Gracias.